Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén bien. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, de la Facultad de Ingeniería Química, del curso de Física 3. En esta oportunidad explicaremos de una manera muy sencilla y general sobre las instalaciones eléctricas en edificaciones. Este trabajo veremos un tema muy importante de la aplicación de la física. Como les decía, sobre las instalaciones eléctricas en edificaciones. En este caso, aprenderemos a metrar o cuantificar las instalaciones eléctricas de un plano de circuitos eléctricos en edificaciones. Les recalco que es importante saber hacer metrados, porque puede faltar o sobrar material o que eso perjudica a la economía y al manejo de un proyecto. También un factor fundamental para hacer un buen metrado es la experiencia, ¿no? Para hacerla correcta y rápidamente. Y ayuda a aplicar el reglamento de metrados porque permite organizarnos mejor en el planeamiento de los mismos, ¿no? Ahora, para entrar a tallar, ¿qué es una instalación eléctrica? Bueno, es el conjunto de circuitos eléctricos que tiene como objetivo dotar energía eléctrica a edificios, instalaciones, lugares públicos, infraestructura, etcétera, ¿no? Incluye los equipos necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y la conexión de los aparatos eléctricos correspondientes. De acuerdo a la norma EM010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, las instalaciones eléctricas interiores están tipificadas en el Código Nacional de Electricidad y corresponde a las instalaciones que se efectúan a partir de la cometida hasta los puntos de utilización. Bueno, aquí pueden visualizar un esquema básico de una instalación eléctrica. El esquema es de la izquierda va hacia la derecha, ¿no? Como pueden observar, en la parte superior izquierdo, ¿no? Que viene desde la vía pública hacia la vivienda, ¿no? Bueno, pero primero tiene que pasar por un tablero de distribución. Bueno, este tablero de distribución, como su mismo nombre lo dice, aquí se albergan todos los circuitos que van a salir hacia la vivienda. Como pueden observar, mira, los tomacorrientes, los alumbrados, ¿no? Etcétera. A continuación, mi compañero va a explicar los siguientes puntos de nuestro trabajo. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver lo que es alumbrado dentro de nuestra vivienda. Entonces, el circuito de iluminación constituye una parte importante de la instalación eléctrica porque permite iluminar de forma adecuada cada ambiente de la vivienda. Este circuito debe ser independiente del circuito de tomacorrientes para evitar que una falla de algún tomacorriente altere el funcionamiento de las lámparas de iluminación o, si la falla es una lámpara, esto puede que perjudique el funcionamiento de los artefactos conectados a los tomacorrientes. Entonces, va a haber solo una línea de lo que es puro alumbrado eléctrico, lo que son puro tomacorrientes u otros artefactos eléctricos, porque si llegara a haber alguna falla en alguno de estos, solo se estaría bajando lo que es la llave del tablero de distribución, solo de uno. Entonces, el circuito de iluminación es aquel que permite alimentar con corriente eléctrica todas las lámparas de iluminación. Cada lámpara instalada se denomina centro o punto de luz y puede ser un foco, un fluorescente, un foco ahorrador, entre otros.
Para controlar el encendido y apagado de las lámparas, se utilizan interruptores. Estos pueden ser simples, interruptores dobles o también interruptores de conmutación. Entonces, lo que vemos aquí es un circuito de iluminación. Entonces, la conexión que nos da la calle, ¿no? El alumbrado es de 220 voltios, que se nos va a dirigir a lo que tenemos acá, al tablero de distribución. Del tablero de distribución ya se va a distribuir hacia el interior del hogar, lo que son las conexiones. Si se dan cuenta, hay dos entradas o dos salidas que van del tablero de distribución hacia diferentes partes del hogar. ¿Por qué se hace eso primeramente? Se hace para no sobrecargar el tablero, ¿no? Y para que se separe de una forma muy equitativa los focos, porque son como 10 focos en cada salida. Si llegáramos a unir los 20 focos en una sola entrada, no daría la intensidad de corriente. Entonces, tenemos foco en el pasadizo, en los dormitorios, en la cocina, en la cochera, en la sala comedor, en el baño, en el dormitorio y en el patio. Pero, ¿cuál de ellos es una conexión simple? ¿Cuál es conmutado? Ahora le explico. A ver, en lo que tenemos el pasadizo, los puntos negros son interruptores. Los puntos blancos o los círculos blancos son el centro de luz o el foco. En la parte de afuera tenemos también focos, pero como están con un círculo más oscuro, son focos que están empotrados en la pared. Ahora, podemos ver que acá hay un interruptor y acá también hay un interruptor. Y acá están dos focos conectados. Entonces, este sería una conexión conmutada, porque se pueden prender o apagar de diferentes focos, de diferentes puntos de la casa, a dos focos. En la cocina, el dormitorio 3, dormitorio 1, el baño, dormitorio 1, son instalaciones simples, porque un tomacorriente está dirigido por un foco. O un foco también se puede prender y apagar por un tomacorriente. Ahora, en la sala comedor se tiene una conexión de conmutación, porque vemos acá un tomacorriente en la entrada y un tomacorriente en la salida, que van a prender y apagar los dos focos que están en el centro. Entonces, eso se le llama una conexión de conmutación. En la parte de afuera, que sería el patio, con los focos que están empotrados, se puede ver que el tic-tac o el interruptor está en la parte de adentro. Así que esta es una conexión simple. Igual en la parte de acá, ambos funcionan con un interruptor, así que es una conexión simple. En la cochera, son 4 focos y acá solo tenemos un interruptor, así que este sería una instalación simple. Así que esa sería la explicación de lo que es circuito de iluminación completo. Así que paso a mi siguiente compañero. Gracias. Bien, el siguiente punto que se va a tocar es toma corriente. Es una pieza cuya función es establecer una conexión eléctrica segura con un enchufe de función complementaria. Se sitúa en la pared usualmente. Además, este consta como un mínimo de 2 piezas metálicas que reciben a sus complementarias y permiten la circulación de la corriente eléctrica.
Además, el circuito de toma corrientes es una de las instalaciones más sencillas de realizar en una vivienda, porque todos los tipos de toma corriente tienen solo dos terminales. Los dos conductores eléctricos que alimentan el circuito deben conectarse directamente a cada uno de los terminales del toma corriente. Tenemos toma corrientes simples, tenemos toma corrientes dobles, triples. Además, existen también tomacorrientes con puertas a tierras, como podemos ver que son con 3 orificios, 2 de las cuales brindan la corriente al aparato, y el tercer orificio está conectado mediante un alambre eléctrico a la puerta a tierra de la vivienda. Esto tiene la función de que cuando haya una descarga eléctrica, no llegue directamente al aparato y lo malogre. Los artefactos que usualmente usan este tipo de toma corrientes, como hemos podido observar en algunos, son las televisiones, las lactos, los microondas, entre otras cosas. Bueno, eso sería todo en cuanto a mi explicación sobre toma corrientes. Gracias. Bien, queridos amigos, hoy les voy a hablar sobre a continuación de la exposición, lo que es las instalaciones eléctricas en edificaciones, pero a su vez debemos tener en cuenta ciertas simbologías para la lectura de planos. A continuación voy a mencionar un repaso de las simbologías que se muestran en la diapositiva. Por ejemplo, tenemos el centro de luz de techo, toma corriente universal doble, toma corriente universal doble a la altura especial, que se encuentra un poquito más arriba de la primera. Tablero general, medidor de energía activa. La simbología S, que es más común para la representación de interruptor unipolar simple. Una línea, circuito de iluminación en el techo. Y una línea punteada es circuito de toma corriente en el piso, lo cual se refiere a que dicha instalación va a estar debajo o dentro de una estructura. Tenemos los siguientes símbolos también, en la cual se muestra también un medidor, la cual mide la energía en voltios por hora, que viene de la red pública y se pasa hacia el tablero de distribución, ¿no? Luego el tablero de distribución lo que hace es distribuir a los diferentes circuitos que existen dentro de la instalación internas que es de la vivienda, en la cual también se representan las salidas de artefacto en el techo, que es un foco, salidas de artefacto en la pared, una lámpara empotrada, ¿no? A su vez también empotrada en el techo, y también tenemos los famosos fluorescentes. También tenemos los distintos tipos de interruptores, ¿no? Los simples, los de 3 vías, también de 4 vías, ¿no? Bueno, todo esto ya se ve a lo que es el tema de lectura de planos, pero nosotros nos vamos a identificar netamente en lo que es el tema de instalaciones eléctricas, pero ya dentro de lo que es el tema de desarrollo del metrado, para ver la cuantificación de los materiales, por ejemplo, las tuberías, ¿no? Y el cableado. En este caso tenemos el diagrama unifilar, que es un esquema que representa toda la red, representando así cada uno de los circuitos o elementos de las instalaciones en general, ¿no? Acá se muestra un esquema de principio que tiene la siguiente forma. Este es un ejemplo de representación de una instalación, ¿no?
en la cual en el primer lugar tenemos un medidor, ¿no? Por el símbolo de kilowatts por hora, identifico que es un medidor, ¿no? El cable en este caso es del número 10, ¿no? TV a AVG, ¿no? A la vez pasa a una llave termomagnética. La llave termomagnética, la que cumple la función es de controlar la energía de entrada y de salida, ¿no? A los circuitos. Este es muy importante porque ya nos sirve trabajar, por ejemplo, cuando hay mantenimientos o cuando se quema algún foco o de pronto puede haber un cortocircuito en el cual un cableado esté mal. Para poder operar netamente lo que se tiene que hacer es desconectar mediante la llave termomagnética para evitar accidentes, por ejemplo, descargas eléctricas, ¿no? Entonces, a la vez nos damos cuenta que esta llave controla todo el circuito. Entonces, nos damos cuenta que esta instalación cuenta con 3 circuitos, ¿no? Circuitos de iluminación, circuitos de toma corriente y circuitos de artefacto, que en este caso es un calentador, ¿no? Que dicho artefacto requiere de 2 por 20 amperios, ¿no? En el caso del circuito de iluminación y de toma corriente, la tubería es de 3/4 y el cable es de número 14, ¿no? En el caso del artefacto, el calentador, el PVC es de 3/4 y el número de cableado es el número 12, ¿no? Cada quien requiere cierta cantidad de amperios en caso de iluminación y toma corriente es de 2 por 15 amperios. Por ejemplo, acá también tenemos, por ejemplo, acá requiere de 12 por 15 amperios, ¿no? En este caso, C1, que es el circuito de iluminación. A su vez, todo este circuito está conectado hacia un pozo a tierra, ¿no? En el cual cuando sucede, por ejemplo, un cortocircuito o corte de la energía, en este caso, toda la energía se dirige hacia el pozo tierra, en la cual el pozo a tierra disipa dicha energía para evitar que sufran daños con respecto a los artefactos, por ejemplo, quemar algún televisor, por el cual un televisor es más común en el uso de una vivienda. Bueno, eso es todo con respecto a mi parte. Doy pase a mi siguiente colega para que continúe con la exposición. Caso de instalación eléctrica. Para explicar mejor este ejemplo de un plano, tenemos que tener algunos conocimientos muy importantes, que es el metrado de las simbologías. El metrado es un conjunto ordenado de datos obtenidos mediante una medición y la lectura e interpretación de los planos. Es decir, el metrado es la expresión cuantificada de los diferentes datos mediante una medición. Hay diferentes tipos de metrados. Un metrado por conteo, por acotamiento y por software. Ahora, vamos a ver en el plano las diferentes simbologías. Debemos aprender a diferenciar cada una de ellas. Uno es un centro de luz en el techo, un tomacorriente universal y un interruptor unipolar. Ahora vamos a hacer la utilización del metrado. Antes de todo eso debemos conocer qué tipo de metrado vamos a realizar aquí. El metrado es por conteo, porque se basa en contar la cantidad de unidades o piezas que son considerados en este plano. Ahora, hay tres piezas fundamentales, que es un tomacorriente bipolar doble. Vamos a hacer nuestra cuantificación y son 5 puntos. La salida del techo. En la salida del techo son puntos de luz, donde va a terminar el circuito para dar energía eléctrica. Pónganse los focos fluorescentes. Acá hay 3 puntos de luz. Luego también está en la salida de interruptores. Estos sirven para desviar el fluido eléctrico, encender o apagar. Son 3 puntos. Eso es lo único que tenemos que hacer, es cuantificar los diferentes puntos que tienen cada pieza.
Ahora está la tubería y canalizaciones de centro de luz. Es otro ejemplo claro de otro plano. Vamos a ver qué tipo de metrado es. Es un metrado por acotamiento, porque nos están dando las diferentes longitudes de cada una de ellas. Y se basa en definir un elemento y sus dimensiones. Acá los elementos son un punto de luz, un tablero de distribución y un interruptor. Cada uno de ellos establece un punto importante en este plano. Y ya. Ahora pasamos al siguiente ejemplo. Esta es una tubería y canalizaciones de centro de luz. Acá nos está dando la imagen los diferentes materiales que se va a utilizar para esta construcción. Acá nos dicen un interruptor de luz, una caja rectangular, una picadura en el muro, curvas, tubería. Para entender mejor este concepto tenemos que tener basado en un plano. Acá está el plano de la imagen. Acá nos están dando las diferentes dimensiones que tienen cada una de ellas. Esto es un metrado por acotamiento. Y acá se basa en colas que define un elemento de su partida. Nos están dando las dimensiones de cada una de ellas para realizar respectivamente el metrado. Y ya. Acá está el metrado. Vamos a empezar a contar cada una de las piezas y sus longitudes de cada una de ellas o la unidad que vamos a necesitar. Acá dice la caja octagonal. En la caja octagonal va a ir el foco, el fluorescente o el punto de luz. Solo vamos a utilizar una unidad. Luego sigue la caja rectangular. En la caja rectangular va a ser el interruptor que va a desviar la corriente eléctrica para encender o apagar. Luego está la placa del interruptor, que es la que le va a tapar la caja rectangular. Solo se va a necesitar una unidad. Luego están las curvas. ¿Pero para qué vamos a necesitar curvas? Dicen que los cables necesitan flexibilidad para que no rocen entre ellos. Por eso se utilizan curvas. Se va a utilizar 2 curvas. Ahora están las tuberías de PVC. Como habíamos visto en el plano, estos tienen sus diferentes dimensiones. Acá vamos a hacer un conteo. Nos dicen que del interruptor hacia la curva tiene 1 milímetro, pero tenemos que tener en cuenta el espesor que sobra de la curva. Así que el espesor de la curva son 0.15. Luego viene de la curva hacia la caja octagonal. Hay un espacio o una longitud de 2.50 milímetros. Entonces, del octagonal hacia el tubo hay un espacio de la curva, porque habíamos dicho que hay 2 curvas. Entonces vamos a sumar cada una de ellas respectivamente. Nos dicen que 0 de la caja rectangular hacia la curva es 1 milímetros, del espesor de la curva es 0.15, luego de la curva hasta el octagonal es 2.5 y luego del espesor hasta la caja octagonal es 0.15. En total son 3.80 milímetros. Ahora vamos a pasar a la conexión del PVC. Vamos a utilizar 2 tubos para que se puedan introducir los cables. Luego está el cable PVC. Como habíamos dicho, vamos a utilizar 3 cables. Entonces, ¿cuál es la medida de la tubería? Son 3.80. Entonces vamos a multiplicar para saber cuánto de cable vamos a utilizar. En realidad vamos a utilizar 11.40 milímetros. Eso sería todo para el metrado. Tener en cuenta qué tipo de metrado es y diferenciar cada una de ellas de sus piezas. Gracias. Siguiendo con la exposición, acá observamos un plano de tubería y canalización de toma corriente. Como acá observamos que el muro es 0.3 metros y el anchura es de 4.0 metros. Acá observamos una tabla de distribución que lanza una corriente al toma corriente y también al interruptor. Tubería y canalización y toma corriente. Acá nos hace una pregunta, ¿cuántos metros de tubería hay en el siguiente plano? Si tiene un plano, un ancho de 4 metros. Observamos que acá en esta figura hay el anchura es 4 metros, del piso hasta el toma corriente 0.4 metros y al otro lado también es igual, 0.4 metros. Tubería y canalización de toma corriente. Todo este metrado, el metrado de toma corriente que observamos acá, lo utilizaremos acá en este plano. Que la caja rectangular nos pide que es 2 unidades. Y acá observamos que 1
y al otro lado también es otro, son 2 unidades. La placa de toma corriente. Si son 2 cajas rectangulares, también tienen que ser 2 placas de toma corriente. Las curvas también son 2 unidades. Acá observamos que hay una curva acá y acá otra curva. Como le ven acá en la imagen, una curva más. Y la tubería PVC 1.7 tubos, que deben ser 5 metros por 10 milímetros lineales. ¿Por qué 5.10? Porque si acá hay, en la anchura de acá hay 4 metros, acá, de acá del piso hasta el tomacorriente hay 40 centímetros, al otro lado también 40 centímetros, entonces le sumo son 80, viene a ser 480. Y 1.5 más 1.5 son 30. Entonces todo eso sumándole viene a ser 5 metros por 10 centímetros. O 5 metros, 10 metros lineales. Conexión a la caja de cel, como estamos observando acá en este plano. Cable PVC 4 milímetros al cuadrado, que viene a ser 15.3 metros lineales, entre paréntesis 5.1 por 3. ¿Por qué por 3? Porque un cable, porque no va a pasar un cable, porque de uno va a pasar 3 cables. Cajas octagonales se colocan en los ladrillos y no en las viguetas. Como observamos acá en esta imagen, que esta caja octagonal es correcto y esto es incorrecto, que no se debe colocar en las viguetas porque es una mala construcción. Consideradas que las cajas octagonales se colocan encima del encofrado de la losa. Como observamos acá en esta imagen, que estas cajas octagonales están imperfectas. Profesor, compañeros, siguiendo con la exposición sobre la salida para la electricidad y la fuerza. Como dice en la descripción, la salida de la parte de instalación eléctrica conformada por la caja. Y simplemente la salida o la entrada, mayormente se podría decir de la parte de la electricidad, ya que la caja son como para poner los interruptores, para poner los focos y así sucesivamente. Mayormente se puede usar las cajas octagonales o las cajas cuadrangulares. También, como dice la extensión del trabajo, incluye el suministro de caja. Como dije, no hay solamente un tipo de caja, hay varios tipos. Y la que más se conoce son las rectangulares y las octagonales. La forma de medición se mide en base a la cantidad de unidades de la casa, pudiendo agruparse sus partidas diferentes de acuerdo al tipo y características. Mayormente su unidad de medida simplemente es la unidad, ya que simplemente viene y te venden o es uno. Siguiendo con la exposición que dice la canalización de conductos o tuberías, aquí mayormente vamos a ver sobre como dice la descripción, comprende el suministro de la instalación de tuberías y de cada tablero de distribución en el lugar, que la instalación ya puede ser bajo tierra o sobre el techo o por la pared, y simplemente ven la extensión y cuántos metros se puede utilizar en una instalación. La extensión de trabajo incluye todos los materiales y obras necesarias, por ejemplo, las canalizaciones y conductos concretos, así como dije en las paredes, y así las tuberías deben protegerse especialmente por recorridos del suelo. Como dije, que también podría ser la conexión bajo tierra. Y la forma de medición se medirá en longitud, la tubería se instala debajo de los tableros que ya vimos o explicaron mis compañeros. Y aquí la unidad es en metros lineales, como dije, porque vamos a ver qué tan largo y de un punto a otro punto, cuántos metros tendrá la tubería. Y si vamos en los tableros principales, aquí simplemente vamos a ver los tableros que comprenden el suministro e instalación de o los tableros principales o generales, según sus explicaciones en el plano. Mayormente aquí en los tableros principales vamos a ver lo que ya pues se puede decir que es la caja madre, que manda la electricidad, el alumbrado o especificaciones que depende del electricista o técnico electricista instale.
Y la forma de emisión del cómputo por la cantidad de piezas indicada, las características generales de la puede incluir los elementos que integran, como pueden ver ahí. Ahí están los interruptores, y cada interruptor sirve para uno específico, como dije antes. Uno puede ser para el alumbrado, uno para las extensiones de corriente o simplemente para prender algún motor. Aquí las piezas, aquí son por piezas exactamente que te venden o que te ofrecen. Y ahora si nos vamos a los tableros de distribución, como decimos, porque muy diferente es, como voy a repetir, el tablero principal donde podemos ver la caja madre con los interruptores y los cables en general. Mientras que si hablamos ahora simplemente entre los interruptores o tableros de distribución, que se puede decir aquí en la diapositiva, comprende el suministro e instalación de los tableros principales o generales según especificaciones y planos. Su forma de cómputo, la cantidad de piezas, caracteres generales, debe incluir todos los elementos que integran. Aquí podemos ver claramente cómo se puede hacer una instalación en este tablero de distribución, cómo podemos distribuir, mejor dicho, la corriente en cuestión de estos interruptores, porque podemos ver aquí en la parte primera de este interruptor, un diferencial que simplemente aquí entra la corriente principal y simplemente lo distribuye hacia los otros interruptores. Aquí incluyendo el pozo tierra, que vamos a ver un poco más adelante. Y eso sería todo en cuestión de unidad de piezas. También solamente te venden por piezas, no te venden por juego. Depende ya en cada lugar o país. En cuestión de la instalación del sistema de puesto a tierra, como les estaba hablando anteriormente, simplemente es una extensión del trabajo. Esta partida comprende el suministro de materiales, accesorios y la mano de obra de instalación del sistema de puesto a tierra, ya que simplemente, como podemos ver aquí en el dibujo, tiene que estar por lo menos a 2,5 metros bajo tierra, de las cuales tiene una caja de registro, una tierra de cultivo de compadritratada del torno, y aquí el electrodo principal de cobre, de alcohol de cobre. Y simplemente ya es algo esencial en todo caso, aunque aquí en Iquitos no se ve mucho, pero mayormente en empresas y en grandes empresas. La forma de medición, como lo dice aquí en la diapositiva, es el cómputo de pozos de puesta a tierra vertical. Se efectuará por la cantidad de pozos ejecutados. En este caso, el sistema de malla de tierra es metrado. Se efectuará en global por la cantidad total de pozos de malla y longitud. Aquí la unidad de medida es los pozos puestos a tierra, es la unidad, y el sistema de malla puesta a tierra también es por unidad. Y terminando esta exposición, nos pasamos a los artefactos. Se refiere al suministro y la colocación de tipos de artefactos de salida correspondiente a la iluminación o señal. Incluye materiales, y como dice aquí en las lámparas, un claro ejemplo que mayormente se ve en las casas de la extensión del trabajo. Comprende el suministro y coloca la base y elementos de iluminación accesorios de todo tipo para el funcionamiento de la lámpara. Se refiere mayormente a lo que nos va a suministrar aquella corriente para que nos dé un alumbrado en aquel artefacto que podemos utilizar. Algunos lo usamos para el alumbrado, que nos sirve para la iluminación, o podemos cualquier otro artefacto de que podemos instalar, ya sea por un motor de agua directamente. Y aquí la unidad de medida también es por unidad. Aquí nuestra bibliografía de los videos de lo que pudimos compartir. Y simplemente decir muchas gracias por su atención.